Nuestro café se titula, para quienes toman nota, Más allá de las circunstancias. Se titula así, Más allá de las circunstancias. Así se titula el café de esta mañana. Y cierto es que todos los días atravesamos diferentes circunstancias, ¿cierto? Y a veces esas circunstancias no son tan buenas o no son tan favorables, pero más allá de cada circunstancia hay un propósito de parte de Dios. Y yo le quiero decir que las circunstancias, sobre todo aquellas que no son de nuestro agrado en muchas ocasiones, son los trampolines perfectos a través de los cuales el Señor nos dispara a una bendición mayor. Es a través de los cuales el Señor nos impulsa a una posición aún mayor, porque el Señor usa cada una de esas circunstancias para que podamos experimentar y vivir su poder, su gracia, su favor, pero sobre todo que tengamos una dependencia absoluta y plena de Él, porque en las circunstancias adversas, en las circunstancias difíciles, en las circunstancias que se sale del control de los hombres, de los seres humanos, es allí donde podemos experimentar su poder, es allí donde podemos experimentar su gracia, es allí donde podemos conocerle cara a cara y es allí donde se doblega ante el Padre nuestro ego, es allí donde se doblega tal vez nuestras fortalezas, nuestras credenciales, se rinden completamente delante del Señor, ante las circunstancias que no son de nuestro agrado, ante las situaciones que no son, que al parecer son difíciles y son trágicas para muchos. El Señor las usa como trampolines, porque ese es el lugar perfecto. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en la historia de cada uno de los grandes hombres de la fe, en la vida de cada uno de los hombres que se mencionan en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, José. Si tú miras en retrospectiva la historia de José, vas a entender que cada situación adversa que José tuvo que atravesar era necesaria para que José llegase a ser el segundo al mando en todo Egipto, que era el imperio y era la potencia más grande del mundo en esa época. Todas las situaciones adversas condujeron a José a experimentar el propósito y el llamado para el cual él había sido escogido, para representar a Cristo, para ser un modelo de Cristo. En esa historia de José podemos ver a un Cristo poderoso, podemos ver la victoria y la bendición. Cada situación adversa en la vida de un hijo de Dios, cada situación difícil que pareciera que no tiene salida, es un pretexto, es una oportunidad perfecta para que el poder y la gracia de Dios operen de manera sobrenatural. Quiero comenzar con un versículo que está en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a un versículo que está en Proverbios. Ya les voy a decir en qué parte del libro de Proverbios está. Quiero que me acompañe el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Proverbios, capítulo 24, verso 16. Ahí donde usted está, les voy a leer el Proverbios. Proverbios, capítulo 24, verso ¿qué? 16. Dice de la siguiente manera, dice, porque 7 veces cae el justo, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Y vuelve a levantarse. Pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. A mí esto me encanta porque no dice 7 veces cae el justo y 6 veces se levanta y una se queda postrado. No, no dice 7 veces cae el justo y 3 se levanta y 4 se queda postrado. No, la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, que el justo nunca jamás se queda postrado. Nunca jamás se queda lisiado, nunca jamás se queda donde se cayó, se levanta, dice la palabra de Dios, porque las mismas 7 veces que tal vez se puede haber caído, esas mismas se levantan. Y así ocurrió en la vida de José, como les contaba. La vida de José es una historia que al principio parece ser muy trágica, muy dolorosa. Sus hermanos casi lo matan, casi lo asesinan por un pelo y lo asesinan. Si no es porque el hermano mayor se interpone, a él lo hubieran matado y lo hubieran sacrificado ahí mismo. Pero entonces no lo mataron, pero
lo despojaron de sus vestiduras y lo dejaron en un foso de leones. Y luego vienen y lo sacan y lo venden como un esclavo. Y luego que lo venden como un esclavo, entonces lo compran en el mercader de los egipcios, lo compra y entonces lo llevan a la casa de un hombre importante como Potifar, pero aún estando allí ocurre algo tremendo, su esposa se enamora, se fija en él, lo seduce y engaña a su esposo y entonces lo mandan a una cárcel y usted dice, qué tragedia tras tragedia la vida de José, ¿no? Qué tragedia tras tragedia le ocurrió a este hombre, porque después que lo meten a la cárcel, entonces allí lo ponen en la cárcel del faraón. Imagínense, yo decía, nada es coincidencia a la luz de los ojos de Dios, porque José, caída tras caída, y ahí mismo se levantaba, porque dice que el Señor lo hacía prosperar donde quiera que él fuera, con y sin posesiones, lo hacía prosperar con y sin situaciones favorables, él prosperaba, porque la misma palabra de Dios lo dice. Pero ¿cuál era el secreto de José? ¿Qué era lo que hacía que José prosperara? ¿Qué era lo que hacía que se levantara ante cada situación adversa? ¿Sabe qué hacía? La presencia de Dios, viva y reinando en sus pensamientos, viva y reinante en su corazón, viva y reinante en sus convicciones, viva y reinante en su fe. Y quiero que vayamos a una historia maravillosa. Vamos a una historia en, en uno de los libros, en uno de los evangelios. Me parece maravilloso porque el Señor nos muestra algo allí poderoso y tiene que ver con nuestro café. Se llama ir más allá de las circunstancias. Más allá, tienes que aprender a ver el éxito detrás del fracaso, tienes que aprender en el Señor Jesucristo, tienes que aprender a ver que cada fracaso viene disfrazado, porque el éxito ya fue ganado en la cruz para nosotros. Tienes que entender que cada adversidad Dios la usa para que tú afirmes tu fe, para que tú afirmes tu fe en Él y en sus victorias ganadas para ti. Cada situación que se sale del control, que no está bajo tu dominio, que no está bajo tu seguridad, yo te quiero decir que el Señor la usa para bendecirnos y para levantarnos. Tienes que aprender a ver el éxito más allá de las circunstancias. Acompáñeme aquí. Quiero que me acompañe al libro de Marcos en el capítulo 5. Vamos a leer una historia que nos deja ver esto. Marcos 5, por favor, desde el versículo 21. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 5 desde el versículo 21. Para quienes tienen Biblia allí, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 5 desde el versículo 21. Y dice de la siguiente manera, dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Dice, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Estoy pasando una situación difícil con mi hija. Mira lo que le dice Jairo. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me encanta esto. Él no le dijo, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana, porque Jairo conocía y Jairo tenía la fe puesta en Jesús. Y Jairo sabía que la sanidad solo es una pequeña parte de la salvación. La salvación involucra sanidad, provisión, restauración, vida eterna, libertad, propósito, gozo. La salvación encierra muchos beneficios, todos los beneficios y las victorias. Por eso el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, significa Salvador, porque esa es la misión del Señor, salvar. Pero es que la salvación involucra la sanidad. Usted dice, yo me preguntaba, ¿y por qué este hombre no le dijo, ven y sana a mi hija, que está postrada en una cama? No, le dijo y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, no para que sea sana. Esto deja ver la fe de Jairo. Ojo acá, esto nos deja entrever la fe de Jairo, porque Jairo no pidió sanidad, pidió salvación. Ojo acá,
Ojo acá, Jairo no pidió sanidad, sino que pidió salvación. Ojo acá. Y mira lo que sigue diciendo. Y dice de la siguiente manera, y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Ojo, Jairo estaba hablando más allá de la vida física. Jairo estaba hablando de la vida eterna. Mira lo que dice acá. Fue pues con él y le seguía. Entonces Jesús, cuando le dice esto, Jesús se fue con él. Jesús se fue con Jairo a su casa a poner sus manos sobre su hija, pero mira lo que sucede en el camino, mira lo que sucede, mira lo que son las circunstancias. Ojo acá, por favor. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Otra mujer llena de fe, otra mujer que no iba detrás de la sanidad, iba detrás de la salvación. Ojo acá. Si lo toco, ¿seré qué? Salva. Ojo acá. Esto demuestra la fe de estos dos hombres, de esta mujer y de este varón. Y dice así, y enseguida la fuente de su sangre, ojo, era mucha sangre la que salía del cuerpo de ella, no era poquita, dice la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo a toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿tu fe te ha hecho qué? Salva, subraye esto. Hija, ¿tu fe te ha hecho qué? Salva, no solo has sido sanada, has sido salvada. Cuando tú eres salvado, no solo eres sanado, eres prosperado, eres multiplicado, eres restaurado. Viene a tu vida propósito, viene libertad, viene gozo, viene paz, viene restauración. La salvación involucra todas las victorias de Jesús para nosotros. Ojo acá, viene la santidad, porque eso hizo, Señor. La salvación involucra todos los beneficios. Y mira lo que dice. Y él le dijo, hija, ¿tu fe te ha hecho qué? Salva. ¿Qué te hizo salva? Tu fe. ¿Tu fe en quién? En Jesús. Tienes fe, mujer. Cuando has pedido no sanidad, sino salvación, entonces tienes fe. Has creído en el Hijo, has creído en la obra perfecta del Hijo, has creído en el que puede, en el que es capaz y en el que tiene el poder para restaurarte. Y entonces le dice, ven paz y queda sana de tu azote. Pero yo le quiero decir algo, a mí me parece impresionante. Usted imagínese a Jairo. Jairo venía angustiado corriendo llevando a Jesús para la casa y se le atraviesa una multitud a la mitad del camino. Santo Dios, ¿usted qué puede pensar? Dios mío, pero ¿por qué se pone esto tan complejo, Señor? ¿Pero por qué no hay un helicóptero que nos saque de aquí rápido y nos lleve para la casa? Yo me imagino a Jairo pensando mil cosas, ¿sí o no? Porque su hija estaba enferma, postrada en una cama y se estaba muriendo, estaba moribunda en una cama. Y justo que se encuentra con Jesús y justo que le pide a Jesús que lo acompañe y Jesús le dice, camine, vamos, y él dice, Dios mío, listo, ya fue. Y se van corriendo para la casa y una multitud se les atraviesa en el camino. Santo Dios, y no solo una multitud, se le atraviesa a otra mujer de fe en el camino y toca el borde del manto de Jesús. Y entonces el Señor Jesús se detiene en el camino. Usted imagínese el corazón de Jairo. Pero saben una cosa, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Escriba eso. Todo tiene un propósito eterno. Todo tiene un propósito de salvación. Las situaciones adversas, las situaciones, lo que nos acontece a diario tiene un propósito. A los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Tienen un propósito. No le preguntes al Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué todas me vinieron a mí? ¿Pero por qué? No le preguntes al Señor eso. Dile al Señor, sé que me estás acercando
al propósito. Sé que se está acercando la gran cosecha, sé que se está acercando la grande bendición, sé que viene una restauración no solo física, viene una restauración en el alma, en el espíritu. Sé que no solamente vas a sanar y vas a ayudar a mi hijo, sino vas a restaurar a mi familia entera, vas a ganar a mi familia entera. Sé que no solamente, porque, ojo, las cosas, las circunstancias, tienes que aprender a ver más allá de ellas. Las circunstancias a veces nublan la mente, nublan la visión. Las circunstancias a veces se entremeten para que se nuble lo que Dios te ha prometido, pero tú tienes que aprender a ver más allá de esa neblina, tienes que ver más allá de ese humo que se levanta, tienes que ver más allá de esa montaña, tienes que ver la promesa cumplida. Es necesario que lo creas y mira lo que pasa. Vamos a seguir en la historia. Dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, vinieron de la casa de Jairo y los alcanzaron. Los vecinos, los chismosos, empezaron a venirse, se vinieron para acá, empezaron a venir, los que estaban alrededor, se vinieron a donde estaba el Señor Jesús y Jairo diciéndole a Jairo, Jairo, su hija ya, mire, se murió, su hija está muerta, hágame el favor. Hágame el favor. Mira la situación más adversa. Ojo acá. Les llegaron a donde estaban Jairo los vecinos diciéndole, Jairo, tu hija está muerto. ¿Para qué molestas más a Jesús, al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ojo, escriba esto, no temas, cree solamente, no temas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Solamente qué? Cree. ¿Solamente qué? Cree, no temas. ¿Solamente qué? Cree. No tengas temor de las circunstancias. ¿Solamente qué? Cree. Oh, acá, ¿cuántas personas nos hablan al oído y nos vienen con tragedias? ¿Cuántas personas nos pintan el panorama más trágico? ¿Cuántas personas? Y a veces el Hijo de Dios, a veces nosotros como sus hijos somos llevados de un lado para el otro por lo que oímos de la gente. A veces somos engañados la mayoría de las veces por lo que oímos. Los vecinos vinieron a dar malas noticias. Yo le quiero decir, si en algún momento usted es un portador de ellas, mejor guarde silencio. Guarde silencio. Guarde silencio. No sea portador de malas noticias, sea portador de buenas, sea portador de las mejores noticias. ¿Saben cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio de Jesucristo. Si en algo tienes que hablar, habla de Jesús y de sus victorias. Si tienes que hablar de alguien o de algo, habla de Jesús y sus victorias. Por eso la Biblia nos dice y la palabra nos enseña, habla de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo digno. Piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno, en lo que haya virtud alguno, en eso piensen. Eso hablen. Pero no, aquí los amigos llegaron a dar malas noticias. Mire, Jairo, se murió su hija. Imagínense la noticia para Jairo. Pero el Señor Jesús tan lindo que apenas escuchó, de una vez tomó a Jairo. Porque se estaba probando su fe. Tomó a Jairo y ¿sabe qué le dijo? Jairo, no tengas temor, solo cree. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Y mira lo que sigue sucediendo tan hermoso. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Le dijo al Señor, aquí no más multitudes, nos vamos tres nomás, nos vamos tres. Tres testigos, vámonos por favor. Le dice, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Saben una cosa? A la gente le gusta hacer alboroto de las malas noticias. A la gente le gusta alborotar las malas noticias. Por eso las malas noticias se riegan así rapidísimo, rapidísimo. Son las primeras que se saben, ¿cierto? Pero las buenas nuevas, la mayoría las calla. Estaba esa casa alborotada con una mala noticia. Dice, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
La niña no está muerta, sino duerme. Ojo, aprende a hablar con fe. Aprende a hablar con fe. La boca tiene demasiado poder. Aprende a hablar con fe, a pesar de las circunstancias. Hoy el café se titula A pesar de las circunstancias. Habla con fe. Habla con fe. A pesar de que habla con fe. Lo mejor está por venir. La gracia del favor está conmigo. Sus bendiciones me buscan, me alcanzan. El Señor lo poco lo multiplica, lo aumenta. El Señor sana, restaura, libera. El Señor es bueno en gran manera, a pesar de las circunstancias. Jesús dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Muchas veces se van a burlar de tu fe. Muchas veces te van a decir, ay, pobrecita, pobrecita, tan ilusa, ¿no? Todavía creyendo que Dios la va a usar, todavía creyendo que se va a sanar, todavía creyendo que el hogar se va a restaurar, todavía creyendo que hay provisión abundante, todavía creyendo. Tal vez algunos se te vayan a burlar, porque hasta de Jesús se burlaron. Míralo acá. Y le dicen, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre. ¿A quién tomó? A Jairo, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, a sus 3 discípulos que se había llevado, y entró donde estaba la niña. ¿Cuántos entraron con Jesús? 5. ¿Quiénes entraron? Sus 3 discípulos, el papá y la mamá de la niña. 5. Gracia, poder y gracia del Señor. Entraron 5. Dice, y tomando la mano de la niña, dice acá, y a los que estaban con él entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, escriba eso, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Hoy en esta mañana de café, hoy el Señor Jesús te está diciendo, Andrea, Marta, Gila, Estela, Sonia, Carito, Emilce, levántate, Talita Kumi. Levántate. El lugar de los hijos de Dios nunca será el suelo. ¿Saben por qué? Porque en el suelo hay polvo. Cuando tú estás en el suelo, te haces polvo. ¿Y sabe de qué se alimenta Satanás? De polvo. Por eso 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Talita Kumi, levántate, levántate. La tristeza tiene que pasar ya. La preocupación y el temor se tienen que ir. El Señor está en control, amado hijo, amada hija. Levántate, Talita Kumi, te está diciendo hoy el Señor. Levántate. Levántate de esa cama de estar llorando. Levántate de estar pensando en tragedias. Levántate, sal de ahí, sal de ese lugar de escombros, sal de ahí, sal de ese lugar de podredumbre, de muerte, de temor, de miedo. Levántate. ¿Qué le dijo el Señor a Jairo? No temas, solo cree. No temas, solo cree. Solo cree. Y mira lo que sucede. Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué hermoso! Aprende a ver más allá de las circunstancias. Yo no sé si a usted le ha quedado claro este café, pero hoy el Señor ha hablado. Deja de estar mirando el humo negro y comienza a ver más allá de las circunstancias, más allá de lo que te está pasando, porque hay una gran victoria y hay una gran bendición que Dios ha preparado para ti, pero necesitas dejar el temor y comenzar a creer. Porque el Señor le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Jairo nunca dudó. Usted nunca vio que Jairo dijo, que Jairo puso a llorar, que Jairo empezó a gritar cuando le dijeron que la hija se había muerto, que Jairo armó alboroto. No, yo no veo eso en la historia. Probablemente su corazón estaba triste, pero su corazón estaba confiado. Su corazón estaba lleno de fe. Y saben una cosa, la fe del justo lleva a que el poder y la gracia de Dios
se manifiesten. La fe del justo hacen y traen las victorias del reino a la tierra. La fe del justo, aquel que cree en Jesús, aquel que confía plenamente en él, aquel que no se deja distraer de las circunstancias, sino que entiende que las circunstancias son trampolines para llevarte a una mayor bendición. Con esto terminamos este café poderoso. Creo que Dios ha hablado a tu corazón. Sé que el Señor hoy ha sido respuesta a tu clamor, a tu oración en este día. Y si Dios lo ha hecho, yo le quiero invitar a que usted abra su micrófono y nos comparta qué se lleva en esta mañana de café. Martica, puedes abrir tu micrófono. Has levantado tu mano. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Martica. Bueno, Silvita, sí, me tocó muchísimo. Además que he vivido cosas así, ¿no? De que me dicen, ay, pobrecita, tanto que reza, tanto que ora y le pide a Dios y su hijo se murió. ¿Y qué? Y entonces, ¿dónde está Dios? He recibido muchas, como digamos, muchos comentarios de ese tipo, ¿no? Pero ¿por qué te pasó eso? Ya cuando me vieron tranquila y calmada y todo, pues siempre hay preguntas. Todavía aún yo, digamos, me pregunto un poco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó? Pero esa paz que Dios me da cuando vivo esta circunstancia y paso por este momento tan difícil, es una cosa que ni yo misma lo entiendo ni lo entendí. Y no saben las montones de veces que he podido ayudar a alguna persona que está en dolor. De hecho, hay veces a alguna amiga mía se le va su hijo que se fue, que se casó y lloran, madres, que es que mi hijo se fue y entonces ahora yo estoy sola, yo no tengo quien me ayude, después de que lo eduqué, después de que lo saqué adelante, entonces se fue y yo tengo la oportunidad de decirle, mire, sí, es triste que un hijo se va, que un hijo se tiene que empezar su vida, eso es triste, pero nunca se le olvide que que ustedes tienen su hijo alrededor, pero a mí mi hijo ya se me fue para el cielo, ya mi hijo no está conmigo. Entonces, ha sido duro para mí, pero yo sé que Dios tiene un propósito y yo estoy segura de que Dios lo hizo con un propósito que quizás yo no entienda, muchas veces lo entiendo, muchas veces Dios me ilumina, fue por esto, fue por aquello, fue para salvar a este, fue para salvar a aquello, para que el corazón de su familia tal cosa. Bueno, yo escucho muchas veces eh, como la palabra de Dios diciéndome y hablándome las razones por las que yo perdí mi hijo. Entonces sí, he ayudado con mi testimonio a muchas mujeres, a muchas personas que han perdido cosas, hasta materiales, y se rompen el corazón y sufren y se destrozan y todo, pero cuando yo veo que no tengo a mi hijo, entonces tengo una palabra para darles, una palabra de aliento, una palabra de fe y de esperanza, y entonces he podido ayudar mucha gente con mi circunstancia. También, por ejemplo, tuve desafortunadamente una experiencia con una familia que se les ocurrió pasarse por el hueco, como decimos acá, y era una niña de 4 años, un niño de 11 y una parejita. Y desafortunadamente, pues, para hacerles el cuento corto, ellos pasaron los padres, pero los niños no. Entonces yo me puse a orar porque los cogió el gobierno de México y los dejaron por allá detenidos a una niña de 4 años sin su mamá y a un niño. Yo pasé la noche orando de verdad, de corazón, y yo le decía a la abuela y a los padres, tranquila, que todo va a estar bien, todo, pero siempre hay alguien que me dice, ay, pobrecita usted, yo sé que usted cree mucho en Dios, pero eso no va a pasar porque es que la ley dice que si usted abandonó a sus hijos, ellos se quedaron allá y ellos van a pasar muchos tropiezos, muchas cosas feas, pero yo decía, ya como oraba, le decía a esas personas, les decía, no, Dios los va a ayudar y Dios los va a reunir. Ay, no, Marta, sea realista. Mire, una cosa es que Dios y otra cosa es que la realidad es que se los quitan. Eso no hay de otra. ¿Cómo los va a recuperar? ¿Cómo los va a poder recuperar esos niños si ellos ya están en México y la mamá y el papá en Estados Unidos? Detenidos los niños en México y detenidos los papás en Estados Unidos. Esa pareja venía con un familiar que tenía el mismo apellido de los niños por pura coincidencia. No son primos, no son amigos, no son familia. Y a las 2 de la madrugada,
le dijeron a esos, empecé yo, como dices tú, a tocar el manto del Señor, por favor, yo le decía, por favor, reúna a esa niña, estaba llena de tos, llena de gripa, estaba mala, esa niña estaba muy enferma y tenía que estar con su mamá. Yo le decía, Señor, por favor, eh, ten misericordia, reúnelos, yo sé que es una cosa muy difícil, pero para ti no hay imposibles. Y tú puedes creer que a las 2 de la mañana, la policía en México les dijo, no la podemos dejar salir, son niños, ¿cómo los vamos a dejar salir? Eran como a las 7 de la noche y que no los dejaban salir y ellos medio mandaban textos a los familiares a decirles que no nos dejan salir, que acá nos toca quedarnos hasta que la policía haga algo y el gobierno haga algo, hasta que la señora venga y reclame los hijos. No, era un proceso de meses como lo estaban pintando. Yo no sé, pero Dios es tan bueno y empecé a humillarme y con la abuela a orar y a orar. Y a las 2 de la mañana dijeron, no, este señor tiene apellido Caicedo y los niños también tienen el mismo apellido, pues los vamos a dejar salir. A las 2 de la mañana salieron los niños de esa prisión, de esa cosa. Y se fueron y pasaron, y entonces al otro día los ayudó a pasar otra vez el tipo ese que los ayudó a pasar y se reunieron con el papá y con la mamá. Y ya están en New Jersey con su papá, con su mamá. Bueno, pasaron montones de cosas terribles para esa familia, pero yo ahí vi que cuando uno se pega de Dios y las personas que me dijeron, ay, deje de ser tan ilusa, mire que yo conozco allí que son años, que no, que yo conozco allí que son meses, que esa mujer le dijeron en el gobierno americano que es que 5 años tenía que estar presa antes que pudiera recuperar a sus hijos por haberlos dejado haberlos dejado pues digamos, ella pasó y el esposo pasó, pero los niños no pudieron pasar porque ahí llegó la policía y los agarró, que por haber dejado los niños por ahí tirados. No, eso fue terrible. Y entonces nada, nos pusimos a orar, a tocarle el manto al Señor, a pedirle de rodillas y gracias a Dios ya está esa familia reunida con sus cosas, pero están los 4. Entonces yo sí creo que siempre que oramos, que siempre que imploramos y le pedimos a Dios, Él nunca, nunca nos falla y no hay que escuchar los rumores, ni las dificultades, ni nada de lo que esté pasando. Lo importante es que Dios está ahí con nosotros. Será mi... Martica, gracias por compartirnos ese testimonio tan bonito. Así es, la oración del justo puede mucho. La oración del justo. ¿Y quién es el justo? Justo es el que cree en el Señor Jesucristo. Dice que somos justos porque Él se hizo pecado y nos transfirió su justicia. La justificación es un regalo. Somos justos en Cristo Jesús. Y cuando tú sabes que eres justo y estás confiada en Él, elevas tu oración y tu oración tiene poder de cambiar corazones, tiene el poder para cambiar una circunstancia, tiene poder para convertir un sequedal en río, tiene poder para transformar, para regenerar células, tejidos, órganos, tiene poder. La oración del justo tiene poder. Hoy el Señor nos está diciendo, no temas, tengan fe en mí, dice el Señor, tengan fe en mí y en lo que yo ya gané para ustedes. Confíen en mí, no se dejen distraer por las circunstancias. Dice que el que no cree, que el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado para un lado y para el otro. Pero cuando tú tienes fe, estás firme, estás establecido y ahí el poder de Dios opera y la gracia de Dios fluye. Gloria a Dios por esa familia Martica. Gracias por compartirnos y gracias porque a pesar de tu adversidad difícil, dura, incomprensible ante la lógica de los hombres, Dios la ha usado para bendición tuya, de los tuyos y de muchas personas, porque eso hace el Señor, te convierte en un agente de bendición para muchos, te convierte en un instrumento de bendición, un testimonio vivo de Él, porque te conviertes en un portador de la presencia viva de Jesús donde quiera que vayas. Así que gloria a Dios, Martica, gloria a Dios por esas oraciones respondidas y por ese milagro en esa familia. Dios te bendiga y gracias por compartirnos, Martica. Hola Silvia, buenos días. Hola Gilma, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No, escuchándola hablar porque me encanta ese poder que usted tiene ante nuestro Señor Jesucristo, me contagia, me fascina. Pues sí, Silvia, mirando que uno nunca debe de estar en el piso, como usted nos dice, porque el que está en el piso se arrastra y sí come polvo.
pero cuando uno está en Jesús, cuando uno está con Él, Él lo levanta a uno en victoria. Y se siente tan lindo ya no dejarse uno humillar ni dejarse pisotear de nadie, porque somos sus hijos y Él murió por nosotros para que nadie venga a tratarnos como si fuéramos una basura, porque no lo somos, somos sus hijos amados. Y el sentir hoy esa bendición de poder uno llegar a una persona con la palabra, de poder uno llegar a ayudar familias a que se restauren, a que cambien un poco esa vida, como que yo a muchos amigos les digo, usted es bendecido, ¿por qué no busca de Dios? Mire que Dios está viendo todo lo que uno hace y pues hay que tratar de ser uno agradecido con Él, ¿sí? Otra cosa que a mí hay veces me duele mucho es que yo siempre he tratado mucho de ayudar. Yo soy muy dada a ayudar y yo soy una persona que así me toque sacar prestado, me toque como me toque, yo ayudo mucho. Y todas las personas tienden a ser pues desagradecidas, a no ser, o sea, yo hago las cosas para que Dios las vea, pero uno quiere que esa persona cambie, que esa persona busque de Dios, que progrese, que no se arrastre y, y pues no, siempre me pagan mal. Y ahorita en este momento tengo deudas porque he tratado de ayudar y tengo muchas personas a las que ayudo porque han estado en situaciones difíciles, pero bueno, yo le digo, Señor, dame la mano, no me dejes sola. Ayer fue un día difícil, estaba con mi suegro en la clínica, ya tenía 8 días con él allá porque está muy enfermito del corazón. Y desde allá yo trabajé, luché, ayer teníamos cierre de periodo y ya en la tarde yo dije, Señor, ya no lucho más por mis fuerzas, ya no soy capaz, hágalo usted porque ya yo no. Y anoche, ayer lloré mucho porque traje una sobrina de Cúcuta y trataba de ayudarla, pero el esposo no se deja y bueno, son muchas cosas. Y anoche cuando llegué a la casa, mi hija me dijo, mamá, dijo, no se preocupe, dijo, yo no quiero que usted se vaya a enfermar porque usted carga con el peso suyo, con el del hogar, con el de mi padrastro, con el de todos, usted quiere ayudar a todo el mundo y yo no quiero que usted se vaya a enfermar, no se sienta triste, que Dios es muy grande y Él la va a ayudar en todo. Yo le dije, sí, no tenemos más que esperar en Él. Y anoche, como a las 7 de la noche, me llamaron las 2 personas que necesitaban para hacer el trabajo que necesitaban, las 2 afiliaciones, los 2 negocios, y todo se hizo. Yo le decía, Señor, gracias porque siempre estás ahí dándonos la bendición, no nos dejas solo en ningún momento. Perdóneme si desconfío un poco de ti, porque no, yo le creo a Él, pero a veces como que siento que se me derrumba todo, pero igual sigo y le digo, no me quiero soltar, no quiero ir atrás, no quiero porque mi vida está llena de bendición y en Él me siento feliz. O sea, ahora nadie me pisotea, ahora nadie me humilla, ahora nadie hace conmigo lo que hacía antes porque es Él el que me da todo. Y me ha dado tantas cosas. Ahora tengo mi casa que puedo decir gracias al Señor, es mía porque Él me la dio, es mi paraíso y ya nadie me puede decir váyase de aquí porque Él me la dio. ¿Sí? Entonces son muchas cosas que Él me da a cada momento, tranquilidad, felicidad, paz. Entonces es seguir buscándolo y seguir aferrados a Él y tocar su manto, sí, en todo momento, recibir su bendición y seguir fortalecidos en Él. Qué linda, Gilma, gracias por compartirnos. Se cumple la palabra, 7 veces cae el justo, pero ahí mismo se levanta, 7 mismas veces se levanta y el Señor nos levanta para cosas aún mayores. Y el Señor es fiel y justo. A veces pensamos que la gente es la que tendría que ser agradecida con nosotros, ¿no? Todo lo hacemos para el Señor y el Señor, de Él siempre vendrá nuestra recompensa, siempre, a pesar que el hombre nos desfraude, a pesar que las personas fallen, a pesar de muchas cosas. Nuestra recompensa viene del Señor, porque Él
Él conoce nuestro corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe recompensarlas de la mejor manera. Así que gloria a Dios. Gracias, Gilma, por compartirnos y porque vemos ese respaldo, ese Dios vivo obrando, respaldándote en todo tiempo porque tú has creído en Él y tu fe está puesta en Él. Así que gloria a Dios. Mayeli, has levantado la mano, puedes abrir tu micrófono. Buen día para todos y todas. Bueno, te quería dar gracias, Silvia, porque la verdad que ha sido una palabra que es de afirmación en mi corazón, como pues les había comentado la vez pasada del accidente de mis amigos. Hoy se cumplen 20 días y mi amigo aún no despierta. Entonces, yo lo que Dios ha puesto en mi corazón es seguir creyendo a pesar de lo que los médicos digan. Cada vez pues un médico llega y unos dicen no, que ya no despierta, que él va a quedar así. Entonces cuando yo todos los días hablo con la hermana o el familiar que está ahí, eh, les digo no, o sea, yo cancelo esas palabras porque es que el último dictamen siempre lo va a dar es Dios. Y pues ellos son médicos, son la ciencia, son todo, pero pues sobre todo eso está Él. Entonces, todo el tiempo yo siento en mi corazón que no puedo dejar de creer, inclusive personas con las que hemos trabajado, o sea, del equipo, y todos me dicen como que tratan de hacerme bajar, digamos, ellos dirían de la nube, que ya no hay mucha esperanza porque el cerebro todavía no le funciona, que porque las neuronas no responden, y digo, bueno, Dios todavía puede dar vida, así como le dio vida a él en el vientre de su mamá, pues todavía lo puede hacer ahí, a pesar de que no estamos viendo nada todavía. Y pues hasta último momento que Dios tome la última decisión, que Él es el que dice, o doy la vida o la quito, pues yo no voy a dejar de creer y yo no. Entonces, esto es como que cuando otra médica le decía es que él no va a volver a caminar, como intentando decir que él va a quedar como en estado vegetativo. Y sí, caben todas las posibilidades, obvio, pero yo aún digo diciendo no, o sea, yo cancelo esas palabras y yo sigo creyendo que Dios le va a dar vida, pero también obviamente oro mucho por su alma, porque pues él no, él si bien era muy creyente, pero no, creo que él no había aceptado a Cristo. Entonces oro también por su salvación. Entonces hoy con lo que decías, que más allá, antes de ser sano, primero que sea salvo, y que el Señor obviamente se va a encargar del resto. Entonces, y también su familia, lo que Dios está haciendo en ellos, lo que ellos al principio me decían, somos muy católicos y no nos gusta eso, y poco a poco han ido permitiendo que oremos, que leamos la palabra, que compartamos. Entonces ahora ellos dicen, no importa, o sea, como que todos estamos buscando el mismo Dios y ya no están cerrados. Entonces ya uno ve cómo Dios está haciendo la transformación en los corazones de su familia, que ya ven que es un solo Dios, que es un mismo Dios y que todos estamos unidos por un mismo fin. Entonces que Dios está haciendo la obra en ellos y que pues no sabemos qué va a ser al final de la vida de Juan, lo que Dios decida, pero también es lo que estamos viendo en el proceso de lo que está pasando con su familia, en sus corazones. Y pues nada, o sea, sencillamente sigo creyendo, sigo manteniendo los brazos arriba y creyendo en lo que Dios puede hacer hasta que Dios lo diga. Así que nada, muchas gracias y voy a compartirles esto a ellos también. Bonita. Qué bonito, Mayeli. Vamos a seguir orando por Juan también y declaramos en el nombre de Jesús que opera un Gracias. milagro en su vida. Declaramos que el Señor cumple el propósito de esta adversidad, la va a cumplir en medio de su casa, de su vida, de su familia. Y bueno, que se haga la voluntad del Señor, pero sabemos que el Señor lo puede salvar. Así que le damos toda la gloria a Amén. Dios y creemos en que ocurrirán milagros y prodigios, no solo en Juan, sino en todos los que están alrededor de él y su familia que le aman. Así que gloria a Dios. Gracias por compartirnos, Mayeli. Bueno, con esto entonces terminamos en esta mañana nuestro café con propósito. Creo que Dios ha sido maravilloso, contundente con su palabra a nuestros corazones y hoy nos dice más allá
de las circunstancias. Mira la bendición más allá de las circunstancias. Un abrazo gigante y que el Señor les bendiga rica, rica y Dios las abundante. bendiga a todas. Un abracito, Gilma. Chao, chao. Un abrazo a todas y a todos.